Hablamos de medicina, hablamos de temas importantes. Siempre nos gusta recorrer también y conocer, sobre todo para que, sepamos mucho más de distintas enfermedades. En este caso vamos a hablar de mieloma múltiple, que es una enfermedad oncohematológica que tiene nuevos tratamientos y una investigación que está en continuo desarrollo. Para conocer mucho más de esto, le vamos a dar la bienvenida a Federico Manciola, que es especialista en hematología y forma parte del equipo del Hospital San Martín de La Plata. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Sandra Ramos y Martín Daer, aquí en La Redonda. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Buen día. Bien, buen día. A ver, primero cuéntenos y cuéntele al oyente de qué se trata el mieloma múltiple. Mira, el mieloma múltiple es un tumor, es un cáncer de la sangre que surge, que nace a partir de unas células que se llaman células plasmáticas. En condiciones normales, o sea, en todos nosotros, estas células nos ayudan a combatir las infecciones mediante la producción de unas proteínas que seguramente ustedes conozcan, que se llaman anticuerpos. ¿Viste? Los anticuerpos estuvieron muy en la boca de todos en la época del COVID. ¿Te acuerdas cuando alguien tenía COVID o se vacunaba? Bueno, fulano hizo anticuerpos o no hizo anticuerpos. Bueno, sí. Las encargadas de producir esos anticuerpos en todos nosotros, y no solo contra el COVID, sino contra todos los microorganismos que andan dando vueltas, son las células plasmáticas. Que esas células viven habitualmente en nuestra médula ósea, o sea, adentro de nuestros huesos. Cuando una persona tiene un tumor de células plasmáticas, cuando una persona tiene un mieloma múltiple, ese tumor empieza a crecer en la médula ósea y ahí es donde empieza a generar problemas. Problemas que pueden ser, por ejemplo, lesiones en el mismo hueso donde están creciendo, o inclusive, algunas alteraciones en la inmunidad que te predisponen a infecciones, y además, como crecen adentro de la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, le empiezan a sacar lugar a las células normales que habitualmente, por ejemplo, producen los glóbulos rojos, y eso te puede generar, entre otras cosas, anemia. Eso, en resumida cuenta, sería lo que es esta enfermedad, ¿no? Doctor, ¿y tiene cura? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque realmente hoy no existe una cura definitiva para este tumor. Ese sería el lado malo, negativo de la respuesta a la pregunta que me hiciste. Pero lo que es cierto es que en los últimos 20, 25 años el desarrollo en el tratamiento de esta enfermedad ha sido impresionante y la sobrevida de los pacientes ha aumentado en forma drástica. Algunos pacientes alcanzan curas, llegan a considerarse curados, pero, digamos, para resumir, no es una enfermedad que tenga cura, pero se ha convertido en una enfermedad oncológica crónica a partir de los tratamientos que tenemos hoy disponibles. ¿Y cuánto tiempo puede vivir una persona con esta enfermedad? Eso es una pregunta difícil porque depende mucho de la enfermedad y del paciente, y sobre todo de las condiciones del paciente y de la edad del paciente. Para resumírtelo, en un paciente más, en líneas generales, por favor, ¿no? Pero sí. En un paciente que tiene más de 75 años, las sobrevidas medianas, digamos, en la generalidad, es alrededor de 5 o 6 años. Y en los pacientes más jóvenes, por suerte, suele ser superior. Anda alrededor de los 10 años. Pero en principio estos números son en población general y depende mucho de las condiciones de la persona, las enfermedades previas que pueda tener, como para poder enfrentar la enfermedad y su tratamiento, ¿no? Doctor, decía en el inicio que, hay nuevos tratamientos y que esto está en continuo desarrollo, ¿no? Exactamente. A ver, siempre nos preguntamos, los que no formamos parte justamente de este tipo de investigaciones y no somos médicos ni nada, decir, ¿cómo puede ser que avanza la tecnología para un montón de cosas y el cáncer es algo que no sé si no se puede combatir, pero que sigue estando lamentablemente demasiado presente, ¿no? Sí, mira, yo ahí te diría que si bien es cierto que es un diagnóstico muy difícil, es un diagnóstico terrible para la gente, me parece que estamos en una época que genera mucha expectativa para el que le toque hoy afrontar una enfermedad así, porque realmente, para darte el ejemplo del mieloma, para que vos te des una idea, en el año 2000, si vos tenías un mieloma múltiple, las chances de tratarse eran bajísimas.
Y así que yo te puedo llegar a decir 5 o 6 años, como hablábamos recién, y vos por ahí pensás que es poco, pero en ese momento un paciente vivía 2 años por ahí con esta enfermedad. En el año 2000 tenía solamente quimioterapia, la quimioterapia que conocemos todos, era la única opción de tratamiento que tenía una persona con mieloma múltiple. A partir del año 2000 se descubre una droga que se llama talidomida, que fue como un hito en esta enfermedad, que demostró tener una actividad sin precedentes. Y a partir de ese momento hasta la fecha, se han aprobado para esta enfermedad, solamente para esta enfermedad, estamos hablando de una sola enfermedad oncológica, más de 18 drogas, ¿sí? Lo que aumenta la expectativa de vida de los pacientes y la lleva 10 años superiores a lo que era en ese momento. Por lo tanto, yo entiendo dónde va tu pregunta, porque el diagnóstico de cáncer sigue siendo terrible, pero me parece que hay que mirar el otro lado, digamos, de esto, y la cuestión optimista de las variables de tratamiento que tenemos para que un paciente pueda convivir con una enfermedad entre 10 y 15 años por ahí. Uh-huh. Doctor, ¿el paciente llega a su consultorio con qué síntomas? Mira, eso es variable. El paciente al hematólogo en general viene derivado de otro médico que sospechó la enfermedad previamente, entonces lo deriva para que nosotros le terminemos de confirmar el diagnóstico y en todo caso decidamos si es necesario tratarlo. Si vamos a los síntomas, digamos, ¿qué siente un paciente? El síntoma más frecuente es el dolor óseo. Y eso es porque el tumor nace adentro de nuestra médula, que es adentro del hueso, es decir, el caracú, ¿vieron? Cuando comes el tuétano, bueno, ahí se da la médula ósea. Entonces, el dolor óseo, sobre todo el dolor lumbar, o sea, a nivel de la parte baja de la espalda, es la manifestación clínica más frecuente. También puede tener, como te digo, fatiga, cansancio y una anemia, o sea, a partir del estudio de una anemia puede surgir la sospecha de un mieloma múltiple, por ejemplo, un paciente que tiene infecciones, una persona que tiene infecciones a recurrencia, digamos, tiene 2 o 3 infecciones por año, lo termina estudiando el clínico sospechando una enfermedad oncológica y nos lo termina derivando a nosotros para que completemos el estudio del mieloma. Cuando nosotros nos derivan un paciente con sospecha de mieloma múltiple, tenemos que primero confirmar que tiene una proteína normal. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que las células plasmáticas producen los anticuerpos normalmente. Sí. Bueno, la célula plasmática tumoral produce un anticuerpo, que es un anticuerpo tumoral que no sirve para nada, que inclusive nos puede hacer daño, por ejemplo, del riñón. Entonces nosotros tenemos que confirmar que esa persona tiene esa proteína normal. Después tenemos que ir a buscar las células malignas que están en la médula ósea, por lo que le vamos a tener que hacer al paciente una biopsia ósea o una punción para ver las células malignas en la médula. Y finalmente tenemos que estudiar los huesos. Eso se hace con una tomografía que ustedes conocen, con un estudio del PET o con una resonancia magnética. Así se llega al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y cómo está la situación en Argentina? Mira, en general son medicamentos de alto costo, pero yo te diría que en Argentina una cosa buena que tenemos es que la ANMAT es el ente regulador de la aprobación de drogas en nuestro país, sigue las líneas de la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que se aprueba una droga para mieloma nueva, ¿sí?, en Europa, al tiempo, al año o a los 2 años es aprobada por ANMAT. Entonces esto permite que los pacientes que tratamos nosotros, un paciente en Argentina que tiene un mieloma múltiple, acceda a un tratamiento óptimo, o sea, al mismo tratamiento que le podrían hacer en España o en cualquier país de Europa. ¿Sí? Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que tiene que conocer una persona a la cual le diagnostican esta enfermedad? Mira, factores de riesgo no existen, o sea, no están claras, no se sabe bien por qué una persona desarrolla un mieloma. Esto no es como un cáncer de pulmón. Vos sabés que en el cáncer de pulmón una persona que fuma mucho es una relación del tóxico directa con el desarrollo del tumor. En el mieloma no está demostrada la asociación con un tóxico en particular. Por lo tanto, no se puede hacer mucho para prevenirlo y para tratar de detectarlo de manera precoz, antes de que se produzcan daños en los órganos que conversábamos hoy, en el hueso, en la anemia, en la riñón. Uh-huh. ¿Y es más frecuente en hombres que en mujeres o por igual? Sí, la frecuencia es más elevada, es un tumor más frecuente en hombres, que se suele dar a partir de los 60, 65 años. ¿Sí? ¿Y tiene alguna explicación de por qué afecta más le toca más al hombre que a la mujer? No, eso es una cuestión puramente estadística, pero no se sabe bien por qué los hombres tienen mayor tendencia a desarrollarlo. Y me quedaba con una explicación que dio hace un ratito en relación a
la persona más joven con más posibilidades de vivir 10 años y una persona que supere los 75 años está ahí entre los 5 y 6. Esto, si lo comparamos con otras enfermedades, suele casi tener el efecto contrario, ¿no? Porque a veces la persona de avanzada edad demora más o avanza más lenta la enfermedad que en un joven, y en este caso está al revés. Tenés razón, pero acá lo que ocurre es que la persona joven generalmente está en mejores condiciones para soportar los tratamientos, o sea, para soportar las complicaciones que puede tener un tratamiento. De todas formas, acá quiero aclarar una cosa. Así como hoy te hablaba, aparte de la pregunta que me hacías del cáncer y la sobrevida, los tumores, los medicamentos que hoy existen para estas enfermedades, están basados sobre todo en inmunoterapia y en terapias dirigidas, en terapias de blanco. Esto hace que, por ejemplo, el tratamiento del mieloma, la persona lo puede hacer por vía ambulatoria, o sea, no es necesario que se interne, ¿sí? Porque en general son comprimidos, son inyecciones subcutáneas, o por ahí son visitas al hospital de día que duran alrededor de una hora, y suelen ser tratamientos muy bien tolerados, con efectos adversos que son manejables y que suelen ser leves. Lo aclaro por esto que acabo de decir, que por ahí los pacientes jóvenes soportan más los tratamientos. También es importante decir que los tratamientos de hoy en día son muchísimo mejor tolerados que los de antes. Claro, bueno, estaba pensando en eso justamente, cómo han mejorado los tratamientos. Hoy le decía de la preocupación, porque se avanza en todo y los que lo vemos afuera dicen, che, ¿cómo no? Todavía en cáncer, bueno, pero también se ve que hoy mejoraron los tratamientos. Claro, los tratamientos ¿no? son totalmente súper menos invasivos que hace algunos años atrás. Exactamente. ¿No? Y acá hay algo fundamental que es el desarrollo de la inmunoterapia. O sea, hoy en día, antes era quimioterapia, ¿viste? La quimioterapia era como poner una bomba externa en el cuerpo y iba a llevar posta a las células tumorales. Entonces, la inmunoterapia por ahí es una manera de tratar al paciente un poquito más, por decirlo, si lo querés así, más estratégica e inteligente, en el sentido de que a lo que va es a tratar de activar las defensas del sistema inmunológico del propio paciente, para que sea el sistema inmunológico del paciente el que vaya a atacar a la célula tumoral. Y el desarrollo de esto es realmente sensacional en los últimos años, ¿sí? Se ha llegado a hacer terapias súper complejas que se están desarrollando, en las cuales vos te sacan células inmunológicas tuyas, le modifican el ADN genéticamente, y para que pueda reconocer a la célula tumoral que vos tenés, y te la vuelven a pasar esa célula para que vaya a atacar a la célula tumoral. ¿Entiendes? Sí. Es lo último que hay en terapias inmunológicas, ¿sí? Que todavía no lo tenemos acá, pero que tal vez en un tiempo lo podamos acceder. Doctor, muy claro y gracias por estos minutos. Sí, un placer. Bueno, chicos, muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, igualmente para usted. El doctor Federico Manciola, que es especialista en hematología, trabaja en el Hospital San Martín de la Plata, y esto a través de la información, lo que nos ha contado, el mieloma múltiple, una enfermedad oncohematológica que tiene nuevos tratamientos y que la investigación está en continuo desarrollo. Artesanal, lo que se hace con las propias manos. Inteligencia, lo que se hace con la mente.